buenas, ¿qué tal? Yo soy Ana Muriel y vengo con el segundo vídeo de mi sección sobre estudio, tanto de FP como de universidad. Aquí traigo a Emilio Roldán, quien ha estudiado animación sociocultural en el IES Polígono Sur y también educación social en la Pablo de Olavide, donde yo también estudié. Hola Emilio, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Bueno, pues esta entrevista, a diferencia de la otra charla, le voy a dar hasta un poquito porque Emilio tiene una experiencia laboral muy interesante. Entonces, pues, cada charla es diferente y bueno, pero sí que tiene el punto en común de por qué lo estudiaste y demás. Así que bueno, pues vámonos con lo que he comentado de qué estudiaste y por qué lo estudiaste. Pues mira, Ana, yo llegué al TASO, que fue, digamos, mi primera experiencia formativa con esta área de rebote. Yo estaba estudiando animación deportiva en el IES Carande, allá en Sevilla, muy cerca de mi casa, yo soy de Avenida de la Paz, y en una asignatura que se llama Deportes Individuales me rompí la rodilla, circunstancias de la vida. Entonces, un profesor de mi antiguo instituto de Polígono Sur me aconsejó hacer el famoso TASO, que es una FP que estaba ahí, porque yo estudié desde la ESO hasta el bachillerato allí, y en Polígono Sur, y me dice, pruébalo, se parece mucho a esto, a lo que tú estabas haciendo del TAFA. Pues bueno, venga, yo no tengo otra cosa que hacer, tenía 19 años, recién cumplido, digo, bueno, vámonos allá. Me apunto, y la verdad que fue una bonita experiencia porque en el primer año nos metieron en un proyecto de intercambio juvenil de la acción 1 de Erasmus Plus, ¿vale? Nos fuimos a hacer un intercambio con un grupo alemán de Colonia, que era una escuela pública de educación social y animación sociocultural, que ahí es donde descubrí la educación social. Y después estuve haciendo las prácticas en el área de juventud del Ayuntamiento de Sevilla, donde gestionaba información juvenil, el bono joven, gestionaba intercambios a través de la oficina europea y estuve también gestionando salidas de ocio y tiempo libre, como por ejemplo a Sierra Nevada, Salamanca, estuvimos en Lisboa, haciendo cosas bastante chulas, la verdad que sí. Y después, pues, soy educador social, soy de la tercera promoción de educación social de la UPO, como diplomado. Es fue una grata experiencia esos 3 años. Lo único que pasa es que no me cogió al principio de todo, cuando todavía mi profesión no era conocida. Nos confundieron trabajadores sociales, con pedagogos, con psicólogos, pero al final nos hemos ido poco a poco labrando un hueco, poquito a poco. Aún nos queda mucho por hacer, no nos conocen todavía lo suficiente y eso es un poco mi formación. Después, aparte, me he ido formando como orientador laboral, soy docente, también soy educador medioambiental, ¿vale? Y entonces pues, me he ido formando en ese tipo de ámbitos, aparte de la educación social y la animación sociocultural. Bueno, y cuéntanos, anécdota GNFP y universidad en relación a por los tipos de estudios, los compañeros, docentes o gente externa que tú le decías, pues estoy estudiando esto, ¿no? Y las opiniones de la gente, ¿no? Mira, cuando empecé el TASO, éramos los únicos del área social y educativa que había en el FP. No había nada, éramos los únicos. Y el sentirte único, pues éramos unos poquitos, un poco privilegiados, no como hoy en día que existe una amplia amalgama de propuestas y de ofertas formativas. Lo único que pasa es que, hombre, que lo que yo veo es que la FP antigua con mi TASO no es lo mismo que la actual TASO, que es con turismo. La verdad que ha cambiado mucho en ese sentido, porque mezcla mucho el turismo con lo sociocultural y educativo y la verdad que, hombre, que no me parece personalmente una buena mezcla. Y como anécdota, pues lo que te he comentado anteriormente, el intercambio de este que hicimos en Alemania, la verdad que fue impresionante. Conocer modelos de intervención que nos lleva años de diferencia, estar en un centro de menores en plena selva negra, donde trabajaban
a través de deportes de riesgo, estar en un centro social de una iglesia de esta protestante que fue impresionante, cómo el educador social, el animador sociocultural tenía un perfil totalmente desarrollado. La vida en Alemania, la primera vez salía de España, y la verdad que me quité unos cuantos clichés, por eso siempre se dice que es mejor viajar que otras cosas. Y después en la universidad, pues, hombre, intenté estar muy implicado esos 3 años a nivel con los compañeros, lo que es la dinámica de la universidad. Hablo la vida y te lo permite, porque es una universidad un tanto a la de Sevilla en ese sentido. Eso, según pienso yo. Después, por otro lado, un lugar que me gustaba muchísimo por el tipo de universidad que es. Después, una de las anécdotas que más guardo es cuando di el discurso de egresado. Delante de tanta gente en el Paraninfo de la universidad. Me tocó dar el pequeño discurso. Y ese es el mejor recuerdo que guardo de cuando estuve, aparte también de los amigos que he ido manteniendo desde los años. Entonces, se puede decir que las salidas que hay no solamente son las típicas que siempre se piensa, ¿no? Sino que hay muchas opciones, que no... ¿No? Mira, eso depende un poco de lo que tú quieras hacer, ¿vale? Como te comentaba antes, siempre yo he sido una persona bastante intranquila en lo que es mi formación. Mira, actualmente trabajo como director de un centro de protección, ¿vale? Que tiene mucho que ver con lo que es mi formación. Entonces, salidas profesionales de TASOC, pues mira, yo las he tenido todas. Monitor de ese tiempo libre, animador sociocultural, coordinador de escuela de verano, monitor de escuela de verano, monitor de campamento. He sido también coordinador de viajes de fin de curso a través de un tour joven y una otra empresa con la que estamos trabajando. He desarrollado proyectos pequeñitos de formación. Lo único que pasa es que cuando tienes esa carrera y esa FP, tienes que ir dándole de comer otro tipo de cosas. Por eso te comentaba antes que soy educador medioambiental. Me comencé a interesar por la educación medioambiental a partir de 2012, cuando llevas a un grupo al bosque, al albergue de Intur Joven, y comienzan a hacerte preguntas de determinadas especies vegetales, pues tú mismo te piensas, uy, que tengo que formarme. Entonces, pues, te puedes hacer cursos de los PAFA, que son unos cursos geniales de educación medioambiental que tiene la Junta. Te interesas por proyectos tipo como el Landa Ríos. Después, por otro lado, hay entidades que dan formación gratuita y con buenísimos cursos de educación medioambiental. Después tenemos la parte de ser docente, ¿vale? Hay varias formas de ser docente, desde FPE, desde formador de formadores, el de e-learning. Entonces te puedes ahí especializar bastante, incluso te puedes hacer alumno. Entonces, entiendo que tú lo que recomiendas a los futuros estudiantes es que les encanta hacer cosas, que tengan la mentalidad abierta, tampoco es necesario que sea muy extrovertido porque digamos que esta rama tiene varios roles, tú puedes ser monitor, coordinador y esas cosas, que no es necesario que, ¿no? Bueno, que haya... lo importante en esta profesión es que te lo creas, ¿vale? Es que te lo creas, lo que estás haciendo. Porque verás, eso es imprescindible. Hombre, también hay que tener en cuenta la situación laboral en la que estés y en la que te sitúe, la oferta de empleo en la que quieres optar, ¿vale? Pero eso te lo va dando un poco también la experiencia que tú vayas adquiriendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Como todos los trabajos, ahí es realmente como en cualquier profesión. Pero pasa que aquí en esta profesión tenemos algo peculiar, que es como, por ejemplo, ser médico, maestro. Nosotros aquí sabemos que trabajo con personas y te puedes trabajar desde con un niño pequeño hasta con un adulto, con una familia, con una intervención con un abuelete, una abuelita, lo que sea, ¿vale? Es que, a ver, por ejemplo, un día puedes estar trabajando
siendo un TASO en un programa de turismo activo de la Junta de Andalucía, llevando los abueletes a Granada, a Cazorla, gestionando escuelas de verano, haciendo campamentos en Ituro Joven, etcétera. Y otro día, siendo educador social, estás en un centro de protección de menores, estás trabajando en protección internacional, estás gestionando un caso de una familia en un centro de servicios sociales comunitarios. Pero claro, lo bueno de ser TASO y educador social es que son dos titulaciones totalmente se complementan, ¿vale? Se encajan perfectamente, ¿vale? Mira, a mí en segundo de carrera me ofrecieron una acción 2, ¿vale? De los Erasmus Plus en Bari. Era impresionante, la tuve que rechazar, eso sí, porque en aquel entonces me pasa como a ti, un poco que me contabas antes, que el tema de dinero en casa estaba regular, pero eso me lo pagaban todo. El Erasmus Plus, una cosa buena que tiene, la acción 2 es del voluntariado europeo. Ese servicio es una cosa que incluso antes que te hagas una Erasmus, una beca Leonardo, prefiero hacerme eso. Si yo volviese a hacer Opensuelo, ¿vale? Si yo me quitase 20 años, volvería a un servicio voluntario europeo de cabeza. ¿Por qué? Porque es una posibilidad de hacer lo mismo que hacer con una Erasmus, lo mismo que hacer con una Leonardo, pero vas a estar haciendo un voluntario donde se te paga todo, ¿vale? Dinero de bolsillo, alojamiento, manutención, todo, y vas a hacer una práctica como actual formación dual, ¿vale? Eso es una gran ventaja que la verdad es de las pocas cosas que me arrepiento de no haber hecho en este sentido de mi formación como soy educador social, ¿vale? Y después, yo creo que el educador social, educadora social, el TASO, la TASO, debe ser profesionales que se impliquen al máximo. Un día puedes estar también trabajando en una aula hospitalaria. Yo he trabajado en las 3 aulas hospitalarias principales aquí en Sevilla, Palme, Bien de Rocío y Macarena, y de allí te sales aprendiendo. Por ejemplo, trabajar en un centro de protección internacional como uno que en Sevilla eso es aprender. Trabajar con un solicitante de protección internacional donde te conviertes en un referente personal para ellos, eso es aprender y a crecer a ti también porque escuchas historias que jamás ibas a escuchar en una facultad. Entonces, todo ese tipo de cosas son lo que te hacen crecer y hay que intentarlo porque es una profesión que si creces no hace falta tener un máster. Yo, por ejemplo, no he hecho nunca un máster, ni lo pienso hacer, también te lo digo. Porque yo creo que la formación realmente me la da mis funciones y cómo desarrollo mi día a día. Un máster sí, puedes hacerte el MAES, que es lo único que he intentado hacer, pero claro, te das cuenta que el MAES es un negocio después, que es otra cosa que podríamos hablar otro día. Y realmente a mí un máster no me aporta nada. Es un título más que a lo mejor a la hora de una entrevista o en una institución pública te puede puntuar más, sí, ¿verdad? Te puede puntuar más. Pero realmente la opción que te da hacer algo es crear algo. Por ejemplo, en un máster, es algo estructurado, donde tú vas a aprender y al final, después de haber pagado las tasas universitarias, te dan un papelazo, que es lo mismo que tienes al ser diplomado o graduado en este caso y con el técnico de FP. En cambio, si tú creas algo, por ejemplo, una asociación juvenil, una asociación profesional, estás aprendiendo, estás creando una metodología de trabajo, estás generando una entidad, estás potenciándote una serie de cosas, porque una de las cosas que yo eché de menos en la facultad, eso sí te lo digo, es que no me enseñaron a crear cosas de ese estilo. Nosotros teníamos que ser funcionarios, trabajar en centros de menores y poquito más cosas, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que realmente aprendes, ¿vale? Cuando creas una asociación, por ejemplo, profesional de educadores sociales, como cuando me junté con varios compañeros de varias zonas de Andalucía, pues eso te da la experiencia, porque un máster no te lo van a enseñar ahí. El máster no te va a dar nada. O, por ejemplo, cuando nos hemos juntado varios educadores sociales de España y nos hemos creado un canal de educación social, el primero que hay, Eduso TV, eso también no existe, no existía, y ahí estás.
tienes que aprender cómo gestionar una página, cómo es a través de Twitch, tienes que aprender a crear una escaleta, todo eso te lo enseña la experiencia, ¿vale? Entonces, claro, eso no te lo enseña la facultad, eso no me lo enseña la facultad. Y incluso el caso sí me enseñaron algunas cositas de esas, sí, te podría decir que sí, porque gracias al proyecto que hicimos de intercambio, te enseñan a gestionar un proyecto, generar todo, porque lo hicimos todos nosotros. Era como una práctica que nos pusieron los profesores y acabamos en Alemania con esa práctica en primero, fíjate tú. Y entonces, pues Yo. lo que yo, Ah, perdón. Sí, sí, sigue hablando, sí. y Ahora lo te iba a único preguntar una que cosa. yo puedo aconsejar a esos futuros estudiantes de TASO o de, vamos a poner, integración social, aviación, etcétera, todas estas FP que han salido ahora social, o Sí, incluso si te vas a meter en educación social, es sí, crear ese verbo en infinitivo sí, es crear siempre. importantísimo en esta profesión. Si tú no creas, Mm, no generas. Si tú no creas, no fomenta la participación. Si tú no creas algo en tu mente, una idea en la que tú quieras llegar a una determinada persona o un grupo de población, mm, no llegas, ¿vale? Eduardo Galeano decía que para llegar hasta la utopía hay que seguir caminando hacia el horizonte, ¿vale? Pues hay que seguir caminando. Todos los días, ser constante. Es una profesión muy difícil, eso también te quita muchas horas de trabajo a nivel conciliación, de familia. Mm, si tienes, vas a ser padre, vas a ser madre, te quita mucho tiempo por temas de horario, porque por ejemplo, si trabajas en un centro de protección de menores, los horarios pueden ser de mañana, tarde o noche. Te puede tocar fines de semana, a lo mejor tú estás de noche y tus amigos están de fiesta, pero a lo mejor eso cuando eres joven, pero cuando ya tienes familia, tu hijo y tu mujer o tu pareja o quien sea, está durmiendo sola en la casa y tú estás trabajando, ¿vale? O, por ejemplo, el vínculo que se crea con tus usuarios, con la persona con la que trabajas, y después a lo mejor eres el sustituto y ese vínculo se rompe y tienes que aprender durante ese periodo de tiempo a cómo desvincularte sin hacerte daño. Eso, por ejemplo, todo lo que lo enseña en la facultad. Eso no. Y yo, el sí, sí, autocuidado es esencial en esta sí, profesión. Si sí, no el tema sabemos psicológico y autocuidarnos, demás. Ujú, el tema psicológico. más que psicológico, no, a ver, ahora que está tan de moda la educación mental, la Mm, intervención a través de la salud mental, mm, esta profesión, aparte de que quema mucho, hay mucho bullying, hay muchos mm, síntomas de bullying, de educadores y educadoras sociales quemados por ujú, horarios, intervenciones, ujú, problemas que surgen en los trabajos, etcétera, o incluso cuando eres un tasor y estás en un campamento y tienes que ir de campamento en campamento, a lo mejor estás un día en Punto Umbría, te tienes que ir a Granada, o te tienes que ir al bosque, después te tienes que ir y te haces un viaje de kilómetros, etcétera, etcétera. Todo eso genera una serie de estrés y una serie de complementos que te termina aborreciendo esta profesión. Incluso hay gente que prefiere trabajar en un Mercadona antes que trabajar como educador o educadora social. Y eso se nota, ¿vale? Ahora pasa que, hombre, que si haces un poco de autorreflexión, te das también un poquito de descanso, te creas ideas, generas otras sinergias o participas en proyectos nuevos, ¿vale? Puedes generar ese cambio que te permite refrescarte, abrir las ventanas de tu mente para que la casa esté aireada, ¿vale? Y eso te lo dice uno que ya, pues, llevo 20 años en esto ya. 20 años, porque, bueno, 20 años entre TASO y educador social. Ahora mismo ujú, gana en mi currículum ser TASO, sí. ¿vale? Porque realmente llevo siendo educador social 6 años. Y salí Mira, en 2007. mira, esa es una de las cosas que te quería yo preguntar, que con qué rol social y educativo te identificas más. Animador, educador social, ¿cuál te gusta más de toda tu experiencia laboral? Mira, Cuál? en ese sentido es lo que te he dicho antes. Tengo dos titulaciones que se complementan.
Incluso las otras que te comento de docente, de ser orientador, de ser también educador medioambiental, se complementan con estas dos. Totalmente. ¿Por qué? Mira, eso te lo generas tú cuando estás trabajando, ese vínculo con esas profesiones. Un día estás haciendo un taller, por ejemplo, trabajas en un centro de menores, un día estás haciendo un taller, eso tiene que ver con la docencia. Tienes que saber explicar a esos menores qué es lo que quieres explicar en ese taller. Por ejemplo, vamos a poner que quieres dar un taller de educación para la salud, cómo cepillarte los dientes, ¿vale? Porque una de las cosas que más notamos cuando trabajas en un centro de protección es la salud bucodental de los menores, que es regular, ¿vale? Hay niños que sí se pueden tomar en serio, pero debido a sus circunstancias por las que se encuentra allí, no tienen una educación bucodental correcta. Entonces, uno de los elementos que tenemos que trabajar es la educación bucodental, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando tú trabajas con un grupo de personas así o trabajas con un grupo de chavales solicitantes de protección internacional que también, siendo africanos, de África subsahariana, no tienen la educación esa, educación bucodental, perdón, por aquí pasa mi penny, pues resulta que te encuentras con esa situación también, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes que saber formar a tu educando. Mira, también quiere salir. Un momentito. Hola. Para aquí, para. Entonces, ¿qué pasa? Tú ahí tienes que tener el área de formador, el área docente, el área de educador social. Eso te va complementando incluso. Tú puedes hacer temas de chascarrillo, utilizar, meter ahí el clown, meter ahí, porque tú quieres explicar una cosa graciosa y si tienes técnica clown, lo sabes explicar muchísimo mejor. Por ejemplo, si vas a trabajar, por ejemplo, primeros auxilios, ¿no? Quieres dar una RCP, pues le metes el vídeo tan famoso que hay para temas, por ejemplo, el de la Macarena, que salió a ser, que se hizo famoso y viral. Pues tú se lo pones y ahora tú le dices, bueno, ahora vamos a hacer lo mismo y le metes la Macarena. Y nos empezamos a reír todos un poco. Entonces, Sí, sí. crea ahí una sinergia positiva. Entonces, somos unas profesiones complementarias, lo que te he dicho antes, nos complementamos, que es lo mejor que tenemos. Eso es una gran ventaja que yo veo entre que soy taso y soy educador social. Tengo dos títulos totalmente complementados, me ayudan a hacer muchas labores. Como, por ejemplo, me estoy acordando, me ha venido a la mente cuando empecé a trabajar como educador social en un centro de protección y tenía un niño chiquitito, teníamos un niño chiquitito, era el hijo de una de las niñas que estaba allí y el niño pues me ponía a cantar el abanivio en vez de Chavo de la Peca. Entonces, por todas esas cosas, pues, o por ejemplo, había otro menor que le cantaba canciones. Yo, por ejemplo, una Rosa que me encanta, que después se comenta en tradición. Por ejemplo, mira, en mi trabajo actual han conocido el Bohemian Rhapsody porque le metió el Bohemian Rhapsody de los Muppets, de los de Barrio Sésamo, tiene una versión de Bohemian Rhapsody. Y de vez en cuando me piden el Bohemian Rhapsody y se ponen a cantar conmigo el Bohemian Rhapsody. Entonces, son cosas que vas metiendo de tu gusto, de tu vida personal, que también tienes, y los metes porque creas tantos vínculos, generas tantas cosas, porque eso es una cosa que tenemos en estas profesiones en lo social que no tienen otras profesiones. Y lo bueno que tiene la educación social, una cosa muy buena, es que somos como una especie que cuando nos crearon, dijeron, vamos a meter un poquito del magisterio, vamos a meter un poquito de la pedagogía, vamos a meter un poquito de la psicología, sociología, antropología, vamos a meter un poquito incluso de educación medioambiental, que por ejemplo en Granada se está dando una asignatura de educación medioambiental en la Universidad de Granada. Vamos a crear participación ciudadana, y cuando le dan a la batidora, mezclas todo y sale la educación social. Sin olvidar la animación sociocultural, porque la animación sociocultural hay unos diversos estudios y
Sí. diferentes publicaciones donde la animación sociocultural es parte fundamental de la intervención del educador social. Porque lo Bueno, que promueve, porque sí. lo que promueve la animación sociocultural es el cambio del individuo para que fomente el cambio social de su entorno. Claro, sobre todo, por ejemplo, cuando la pandemia, los que habéis dedicado más a la animación, más que a dirigir estudios online, los que eran más animadores, en la pandemia habrá sido un Claro. poco, Mira, ¿sabes? yo por suerte de la pandemia estaba trabajando. Sí. Era el educador social de dos recursos de protección internacional. Ujú. Entonces, me ha servido mucho. Una de las cosas que me ha servido muchísimo era la animación socio, mis conocimientos de animación sociocultural. Sí. ¿Por qué? Porque tenía que entretener a 8 chicos Mm. de origen subsahariano Sí. del norte de África, Mm. entendiendo que me cogió un ramadán, Sí. entendiendo que cada uno de su país tiene su, como vamos a decir, de su padre y de su madre. Ujú. Entonces, pues, eso fue algo también de aprendizaje, ¿vale? Sí, sí. Pero que, por ejemplo, el tiempo de la pandemia fue, sí, fue jodido. Fue algo que no nos hizo crecer o incluso nos hizo retroceder en distintos ámbitos de la Mm. sociedad. Ujú. Pero, por ejemplo, a mí me sirvió el tema este de la pandemia para crecer muchísimo. Me lo digo porque no solo fue por el tema de gestionar a varias personas su vida, ayudar a gestionar y acompañar a varios chicos. Es simplemente el hecho de comprometerte con esos chicos Ujú. a trabajar su día a día, su rutina, acompañarlos en todo ese, y acompañarlos incluso en un ramadán, que eso es una experiencia bastante chula desde mi punto de vista. Si has estudiado antropología y sociología y si lo ves con Sí, los ojos claro. de, si Ujú. eso lo ves tú con los ojos de, hay que ver las religiones, vale. Yo en ese, ya era, antes era así, ahora lo entiendo como parte esencial de la sociedad. Lo único que pasa es que soy bastante crítico por cómo enfocamos las religiones. Tú Claro. puedes, eso es parte también fundamental de los analíticos del educador o educadora Ujú. social. Un Entender, poco empatizar, entender y empatizar un exactamente. poco. Por Claro, eso, sí. por eso una de las cosas que me he ido especializando de Ujú. manera autodidacta es en historia. Ah, qué Que por guay. cierto tengo un buen artículo escrito en mi LinkedIn sobre educación social e historia. Lo que es cómo se complementa los Ujú. conocimientos que tenemos de historia, de la historia de la humanidad o incluso de geografía, con Ujú. lo que es toda la rama de estas humanidades con la educación Sí. social. ¿Por qué? Porque si tú comprendes los cambios sociales producidos, por ejemplo, en la revolución industrial, Ujú. ¿vale? Entiendes, por ejemplo, que como barrios, determinados barrios de Sevilla, como el Cerro del Ar, Mm. eh, vamos a hablar también de Avenida Miraflores, Sí. toda la zona de Cartuja, cuando son espacios que surgieron de lo que fue la revolución industrial. Sí. Después, si ya nos metemos en el ámbito político, social, todo lo que Mm. significó eso después también en el ámbito laboral, pues Sí. entiendes un poco también los cambios como orientador laboral, debes dar a entender todo ese tipo de cambios, Sí. aplicarlos a tu trabajo, como por La, ejemplo la reducción de horario sí. de 8 horas, el tema de trabajo infantil, todo ese tipo de Ujú. cosas te lo da la historia, la educación social y el modelo Claro. de intervención que tú hagas y realices con el usuario, ¿vale? Y después, otra cosa que me pasó siendo taso, que Ujú. yo quería hacer mi práctica en el IAM, en el Instituto Andaluz de la Mujer, y mi tutora no me dejó hacer la práctica allí, por ser un hombre. Hoy en día espero que no siga pasando, Yo no lo pero sé, yo no espero que ya, no, la verdad. pero yo espero que no vuelva a ocurrir más lo que la experiencia vivida. Sí, Bueno, sí. a por medio de mi Sí, sí. práctica, ¿eh? Sí, En sí. el área de juventud del Ayuntamiento de Sevilla. Sí, que Pero yo está, quería el vamos. IAM. Claro, claro. En aquel Yo, entonces explotó todo el tema de sí, violencia de género y yo sí, me sentía como hombre, como sí. decir, tengo que intervenir aquí, Claro, como totalmente. pasó.
Me Ujú. sentía responsabilizado en que con mis 20 años decía, tengo que intervenir aquí, Sí, tengo que aportarlo. Y no me dejaron. claro. Pero bueno, ya todo el tema de perspectiva de género y demás, después lo he ido Sí, sí. trabajando en otros ámbitos, así que Sí, sí, me sí. puedo quedar tranquilo. Lo he ido trabajando en protección de menores, orientación, docencia, etcétera, en todos los ámbitos en los que he trabajado y ya te digo que eso un poco me ayuda a mí. Bueno, pues Emilio, la verdad es que tu currículum, o sea, es extenso, es variado, que también es muy importante en este gremio. Y bueno, pues si Pues te digo quieres una cosa decir, sobre sí, eso. sí. Te digo una cosa sobre eso. Tengo unos cuantos compañeros de profesión que son Mm, más potentes que yo. sí. Pues Tengo mira, otros compañeros que cuando me dicen, no, Emilio, es que tú, digo, pues tú, porque no tengo, por ejemplo, tengo un compañero en Almería, Salva, que es una máquina de la educación social, ha generado hasta una empresa de educación social. oh, qué maravilla. En Galicia tengo una conocida también, Lucía, que es otra máquina. Aquí en Sevilla tengo a Ismael Lumbrera, que además es el representante de Copesa en Sevilla Ujú. y tiene su empresa también en Montequinto. Tengo a Ángeles, que trabaja en la asociación CIMA, trabajando como orientadora y educadora social. Ujú. Tengo a Alicia trabajando en Fundación Don Bosco. Mm. Tengo un montón de compañeros que son unos bicharracos de la profesión, te lo digo ya, unos auténticos Pues, bicharracos. Que lo he pues, querido nombrar por si bienvenidos. Sí, ven sí, sí. el vídeo. Bueno, y también tengo a César por ahí de Sí. Huelva, que es el creador original de Duso TV. Y entonces, todo ese tipo de Joder. personas que nos hemos juntado o que nos hemos conocido o que hemos tocado algunos temas juntos, pues Ujú. todos con esas personas son unos bicharracos de la profesión, incluso ya como te digo, son grandes profesionales que incluso tienen tanta experiencia o más que yo. Pues bienvenidos son para estar en este canal, algún directo, lo que sea, y también le echan un vistazo a vuestro canal también. Pues nada, Emilio, muchísimas gracias por Muchísimas contar gracias a ti, tu Ana. experiencia. A ver si inspiramos a gente que le guste estos temas o que le podrían gustar estos temas, porque de hecho yo tengo una asociación juvenil y Vale. bueno, y confirmo lo que él dice, es que es muy importante también un poquito por asociaciones, ¿no? Empezar un poquito en plan de, a ver si me gusta, ¿no? Empezar un poquito por ahí tipo voluntariado y si gusta, bueno, pues estudiar un poquito, estudiarlo. De hecho yo, a raíz de mi ASO, me gustaría estudiar algo de TASOC, o sea que ya os podéis imaginar. Bueno, pues eso, Emilio, que eso, que muchísimas gracias por usar parte de tu valioso, valioso tiempo en esta charla. Y Yo bueno, lo gente, es, único, sí, yo lo único sí, que sí. te digo que como epílogo a esta buena conversación es Ujú. que tenemos que darnos cuenta que somos una profesión necesaria, muy necesaria. La educación social lleva 31 años como profesión y tal como es aquí en España. Todavía no somos conocidas, no somos reguladas del todo, como el trabajo social o la psicología. No Mm. tenemos ese fondo todavía. Pero lo que quiero sobre todo reivindicar es que es una profesión necesaria, llena de intrusismo, pero que necesita un empujoncito y que ahí tenemos que estar los educadores sociales fomentando que todo el que quiera hacer educación social tiene que tener la titulación de ya sea diplomado o graduado en educación social. Ujú. Eso es impepinable. Y por eso tengo una asociación profesional de educadores sociales de Andalucía, EduSAN, que es una de sus ideas es la promoción de la titulación de educación social como eje fundamental para poder ejercer, ¿vale? Entonces quería decirlo. Sí, sí. También pondremos el enlace. Todo lo que tú quieras que ponga, Venga, me perfecto, los paso y lo pongo. Pues nada, perfecto. gente. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, me gusta, compartirlo, comentad vuestras dudas y seguir a Emilio y su asociación, podcast y demás
en redes. Así que bueno, nos despedimos y adiós, gente. Hasta luego.